cómo llegamos a este punto de deterioro tan grande del orden liberal internacional. Y lo digo porque además yo soy de la generación de gente que vivió la parte más resplandeciente y más impresionante del orden liberal internacional. O sea, yo viví en el Estados Unidos de Barack Obama. Si me entiendes, ese es el punto máximo y además es el inicio del declive de ese orden. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Historias Uniandinas. Hoy estamos con una invitada que queríamos tener hacía rato, Sandra Borda, profesora de esta facultad en la que estamos, de la Facultad de Ciencias Sociales, politóloga. Vamos a hablar de relaciones internacionales, de geopolítica. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, Santiago, ¿cómo estás tú? Bien. Bueno, quiero que empecemos directo y es ¿cómo fue tu primer acercamiento a la universidad? ¿Cuál fue tu primer encuentro con la universidad y cómo se dio eso? Yo creo que la primera vez que pisé esta universidad fue el día de inducción de primíparos. Entré a estudiar ciencia política. Eso debió haber sido el año 92, okay. 1992 seguramente, sí. Ok. ¿Cómo fue? Qué horror, sin hacer cuentas. Sin hacer cuentas. No, muy interesante. El departamento de ciencia política quedaba en ese entonces muy arriba, cerca de donde queda la cafetería, más o menos. Sí. ¿Ya existía la facultad? ¿Estaba dentro de la facultad de Ciencias Estaba Sociales? dentro de la facultad, pero no teníamos edificio como facultad, sino que estábamos allá arriba, estábamos antropología y ciencia política, y bueno, en distintos sitios había distintas cosas, pero sí existía la facultad. Y recuerdo que en esa época era la época en la que entrábamos muy poquitos a estudiar ciencia política, entonces fuimos como unas 10 personas por ahí caminando por todas partes y aprendiendo de la universidad. Ese día lo tengo muy memorizado. ¿Y qué recuerdas de esos primeros años del pregrado, digamos, de cuáles eran en ese momento los profesores que te empezaron a marcar, cuáles eran las discusiones, las clases que te llamaron la atención en ese momento? Digamos, la estructura del programa era una estructura muy distinta, por supuesto era una generación diferente también de profesores. En ese momento, digamos, yo tengo que decir que mi primer semestre fue muy difícil, casi abandono. ¿Por qué? Porque como que iba a clase y no sentía que estuviera haciendo clic, ¿sabes? Y uno está tan joven en ese momento que como que escoge una carrera y pueden pasar muchas cosas y mucha gente se equivoca, entonces digamos siempre le queda a uno ahí como el ruidito de que podía haberse equivocado. Y el primer semestre, no me preguntes qué clases vi porque no me acuerdo, pero sentía que no había hecho clic. Pero en el segundo semestre vi mi primera clase con Ana María Bejarano, a quien recuerdo muy bien, era la profesora de introducción a la política comparada, y en ese momento sí supe que estaba en el lugar que era. Ya, ¿por qué? ¿Qué recuerdas de esa clase? ¿Qué pues, recuerdas de Ana María? Como que la sensación que tuve en ese momento era que lo que me imaginaba que iba a ser estudiar ciencia política fue lo que vi en esa clase, ¿ves? Como que las preguntas, los argumentos, las lecturas, me enganché mucho con eso y eso era lo que yo me imaginaba que era la ciencia política. Entonces dije, bueno, no estaba equivocada. Y me gustó mucho, hacía preguntas, me parecía una clase organizada, estructurada. Ana María siempre fue muy, muy, muy buena profesora. Además de ser carismática, era muy organizada, entonces me enamoró muchísimo. Yo no terminé haciendo política comparada, sino relaciones internacionales después, pero esa clase fue la clase en la que sentí que hice clic, como digo. Bueno, y en esos años, que era justo posterior a la Constitución del 91, donde el movimiento estudiantil tuvo un rol importante, ¿existía en ese momento todavía como una fuerza del movimiento estudiantil, debates que circulaban en los pasillos? ¿Tú recuerdas algo de eso? No, para el momento en el que yo entré, no. Mi código es 92-14-370. Entonces, para el momento en el que yo entré, en el 92, ya ese movimiento... además, eso era de los estudiantes grandes de esa época, entonces yo no, digamos, ni siquiera alcancé a compartir salón con ellos. Y creo que en el momento en el que yo estuve estudiando la carrera, el único movimiento estudiantil del que yo me acuerdo, que no hice parte, pero me acuerdo que estaba muy en boga, era un movimiento de estudiantes universitarios que estaban a favor de que Samper se fuera por cuenta del proceso 8000. Okay. Ese es como el único movimiento universitario grande que me acuerdo de haber percibido. Yo en general, y eso lo cuento en el libro que escribí sobre la manifestación social,
yo nunca fui muy gregaria, entonces tampoco salí mucho digamos, ni hice parte de eso, porque lo mío era el salón de clase. Yeah. Eso me gustaba mucho, me encantaba, me la pasaba entre el salón de clase y la biblioteca. Ni siquiera, debo confesar, hice mucha vida social tampoco. ¿Qué biblioteca te acuerdas? Yo me iba a estudiar a la biblioteca de Derecho, me encantaba. Y a veces venía a la biblioteca general, que también había una sala de ciencias sociales cuando quedaba en el Franco, una sala de ciencias sociales chévere para estudiar, pero mi favorita era la de Derecho. Bueno, luego tú, hacia finales de los 90, hiciste una especialización en los Andes también, sí, en negociación y relaciones internacionales. Entonces, ahí la pregunta evidente es cómo nació tu interés por las relaciones internacionales y cómo llegaste a estudiar eso. Eso nació más o menos, yo iba como en la mitad de mi carrera, vi clase con Arlene Tickner en ese momento, era una clase introducción a las relaciones internacionales, y en ese momento el director del Centro de Estudios Internacionales, que era Juan Tocatlián, se quedó sin asistente de investigación. Entonces Arlene me conocía por su clase y Arlene me recomendó para que yo fuera asistente de investigación de Juan Tocatlián, y ese fue el inicio de la que tal vez ha sido la relación profesional, académica y personal más satisfactoria que yo haya tenido en la vida, que es mi relación con Juan Tocatlián. Fue él quien me empujó por la senda de las relaciones internacionales, y paradójicamente, después de todos estos años de ir y venir, hoy estoy en un proyecto de investigación financiado por la Fundación Ford con Juan Tocatlián. El círculo se cerró. Sí, total. ¿Y cómo recuerdas en ese momento las discusiones académicas en relación a las relaciones internacionales? Eran finales de los 90, en Colombia estábamos en el gobierno de Pastrana. ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles eran las discusiones en ese momento? Pues la discusión gruesa, como te decía, que tuvimos en ese momento era sobre la relación con Estados Unidos y el proceso 8000, ¿no? La gran debacle, la crisis grande de la relación con Estados Unidos en ese instante, y después el proceso de normalización de esa relación durante la administración Pastrana, como dices. Pero esa discusión, comparado con lo que pasa hoy, era una discusión muy de gueto, ¿no? Éramos como los 5 asistentes de investigación que trabajábamos en el Centro de Estudios Internacionales, el CEI, que era una de las casitas estas que quedan ahí. ¿Por qué calle es esa? No me acuerdo. Esas casitas de colores lindas que hay allí. Sí, bajando por donde quedaba el CIJUS también. Éramos como 5 asistentes de investigación y unos cuantos profesores, y pues esa discusión era la discusión entre nosotros, porque ese tema siempre fue un tema como, o sea, nosotros éramos un pedacito de la ciencia política. El resto de los politólogos estaba más enganchado con los temas de política interna y demás, entonces, pero tuve colegas allí fantásticos de los que aprendí muchísimo y que son todavía amigos hasta el día de hoy, entonces estuvo muy bien. Sobre eso que acabas de decir, me surge la duda de si cuando yo estudié ciencia política, relaciones internacionales era uno, digamos, de los núcleos de los campos. ¿En ese momento también lo era? En ese momento también lo era, y era la misma estructura, si la memoria no me falla, era política colombiana, política comparada, relaciones internacionales y teoría política, y metodología, claro. Obviamente. Okay. Bueno, demos un salto rápido en el tiempo porque tú ahí pasas a hacer la maestría a Estados Unidos. Sí. En la Universidad de Chicago haces una maestría en relaciones internacionales. Sí. Y entonces, antes de preguntarte cómo fue ese cambio, una pregunta que también he tenido desde que estudié acá ciencia política es ¿por qué hay una relación tan intensa entre los politólogos de los Andes y la academia gringa? Sí, pues es una muy buena pregunta, aunque yo me salí un poco del molde porque en esa época todo el mundo iba a parar a Johns Hopkins, okay. que era el programa de relaciones internacionales de donde salía todo el mundo. Entonces, digamos, te desviaste. Innové un poquito, pero no tanto. Yo creo que hay un sesgo grande que tiene que ver con que esta universidad es una universidad que siempre ha sido muy cercana a la academia estadounidense, no solo ciencia política, los economistas también, y otras tantas disciplinas, pero particularmente nuestro programa de ciencia política siempre ha sido un programa que se parece mucho a los programas de ciencia política en Estados Unidos. Entonces, si tú haces un doctorado en Estados Unidos, esas son las mismas áreas que te encuentras cambiando colombiana por política estadounidense. Entonces, es fácil encajar. Eso pensaba yo hasta que me dieron por la cabeza en Chicago, pero digamos es más parecido, la conversación es más parecida, y finalmente como nosotros tenemos que, digamos,
por lo menos leer inglés, entonces eso nos da una puerta de entrada fácil. Y creo que es como una cosa de path dependency, ¿no? Los profesores de uno estudian en Estados Unidos, entonces cuando uno se acerca a preguntar, oiga, ¿usted dónde cree que debería estudiar? Pues le recomiendan universidades gringas, entonces... Esa creo que es la lógica. Y en mi caso particular, que quería hacer relaciones internacionales, digamos, mi mentor y guía, que es Juan Tocatlián, sí me insistió muchísimo que eso había que hacerlo allá, porque esa disciplina es una disciplina muy gringa. Eso ha cambiado un poco, se ha diversificado más, pero en esa época pues nació, creció, se consolidó, se publicaba más, se hacía más investigación en Estados Unidos. Ok, ahorita dijiste que allá en Chicago te dieron en la cabeza. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia allá? Uy, no, durísima, durísima, porque yo después de salir de esta universidad trabajé un tiempo en el gobierno, yo le escribía discursos a Samper, le escribí discursos como un año y después me fui a trabajar al Rosario. ¿A Ernesto Samper? Sí, sí. ¿Discursos sobre política internacional? Sí, ¿O en general? sobre política internacional, a mis 22 años. Wow. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues ya que estuvo chévere, yo digamos aprendí mucho, sorpresivamente la gente me decía que escribía bien, entonces aprendí que yo escribía bien, porque a esa edad no sabía si escribía bien o no, y me dijeron que escribía bien, entonces como que dije, ok, ya tengo una destreza que me va a servir en la vida, y fue un experimento interesante, era el último año de gobierno, entonces bueno, ya se había superado como la parte más complicada de la crisis, y en ese momento además yo había trabajado acá en los Andes en el Departamento de Ciencia Política con Rodrigo Pardo, que es la persona que me lleva a trabajar en el gobierno, y ahí, digamos, se estableció una relación que para mí también, desde el punto de vista profesional y personal, fue tremendamente importante. Entonces, yo aprendí mucho, digamos, aprendí un montón, y salí de ahí cuando se acabó el gobierno a trabajar al Rosario. Y en el Rosario, y esto va al cuento de por qué me dieron en la cabeza, era profesora de metodología en ciencias sociales. Entonces yo pensé que yo sabía mucho de metodología en ciencias sociales, caramba, y la primera entrega que hice en el curso de metodología en ciencias sociales en Chicago me la eché. Entonces fue como, o sea, no sé nada, soy un fraude, ahí sí, síndrome del impostor venteado. Claro. Y Chicago fue duro. Chicago fue muy duro porque yo era una de las mejores estudiantes en el pregrado de los Andes y me tuve que enfrentar al hecho de que eso es otro mundo. Claro. ¿Sí? Y yo no iba a ser la mejor estudiante en Chicago. Claro. No había ni la menor posibilidad, la competencia era brutal. Okay. Bueno, ahí quiero hacer la conexión con la siguiente. Ah, bueno, no, espera, antes, no, sí. Eso fue, tú te graduaste de esa maestría en 2001, ¿verdad? Sí, creo. Hay uno de tus artículos académicos más citados, que es el que habla de la internacionalización del conflicto armado en Colombia después del 11 de septiembre, ¿cierto? Ajá. En ese momento, estando en Estados Unidos, el hecho de los atentados del 11 de septiembre, ¿cómo los viviste y qué sacaste de ahí para escribir el artículo, para pensar estos temas? Yo estaba en Chicago el 11 de septiembre. Y estaba escribiendo mi tesis. Okay. Hacía dos cosas simultáneamente porque en esa época, antes del 11 de septiembre, se podía hacer eso. Yo estaba escribiendo mi tesis y simultáneamente estaba trabajando como mesera en un restaurante. Un restaurante que se llamaba Dixie Kitchen, que vendía comida sureña estadounidense. Y me acuerdo perfectamente de ese día. Y además creo que ese día nosotros los internacionalistas de mi generación hemos tenido como unos momentos en relaciones internacionales que nos han dejado profundamente marcados. Ese momento fue uno de ellos definitivamente. Claro. Tengo en la memoria grabado la ciudad que parecía como una ciudad fantasma, sin trenes, sin buses, sin carros, sin gente caminando, porque todo el mundo se guardó como por una semana larga, básicamente. Esa fue la primera vez que vi ciudades fantasmas antes de la pandemia. Entonces, y muy duro, ¿no? Como ver televisión 24 horas y experimentar esa cosa fue muy difícil, particularmente porque yo venía de un lugar en el que supuestamente mis papás pensaban que me estaba yendo a un sitio más seguro. Claro. Y ese fue como el comienzo de los grandes niveles de inseguridad internas pues contemporáneos en Estados Unidos. Claro.
Bueno, de ahí haces ahí sí el paso a la maestría en ciencia política en la Universidad de Wisconsin-Madison, ¿cierto? Lo que pasa ahí es que yo entro al doctorado en Wisconsin. Ajá. Y después a mi director de tesis lo contratan como profesor en la Universidad de Minnesota, que era la universidad a la que yo siempre había querido entrar, pero no me habían admitido. Y él me dice, Véngase por acá. vámonos. Ya, entonces esa segunda maestría que es en ciencia política es porque era el inicio del Porque era el doctorado. inicio, entonces terminé materias y cuando me fui me dijeron, no, pues si ya terminó materias eso equivale a la maestría, Ya. entonces Ok. me dieron el título de maestría Ok. en Wisconsin. ¿Y ese tutor quién era? ¿Cómo empezó esa relación que estabas tú estudiando en Sí. ese momento? Ese tutor, yo trabajo y digamos, mi gran énfasis en relaciones internacionales es en la escuela constructivista. Explícanos eso qué es. Voy para allá. Ya. Mi director de tesis en Chicago es un tipo que se llama Alex Wendt, que en ese momento había escrito el libro más influyente en relaciones internacionales de ese momento, que se llamaba La teoría social de la política internacional. Y digamos es la persona que inaugura en Estados Unidos, eso ya llevaba más tiempo en Europa, pero es la persona que inaugura como el arribo de la sociología al análisis de las relaciones internacionales. Entonces, problemas de identidad en relaciones internacionales, problemas de cómo las ideas viajan en relaciones internacionales, qué papel tienen las ideas en la política internacional, digamos, o sea, es la primera persona que se atreve a dejar de hablar de bombas ¿no? y soldados en relaciones internacionales y empieza a hablar de estas cosas no tangibles. Él fue mi director de tesis y fue la persona que me convenció de hacer un doctorado, porque yo no tenía ese plan en la cabeza. O sea, mentiría si digo que desde que tengo 5 años quería ser académica y profesora, yo eso no lo sabía. De hecho, digamos, yo nunca he sido como ese tipo de personas que hacen unos planes de largo plazo y que tienen muy claro a dónde quieren ir en la vida. No, a mí me pasa más bien que me van llegando como cosas y me parece chévere y las hago, o no me parece chévere y no las hago. Y él me dirigió la tesis, yo vi una clase con él y me dijo, usted debería hacer un doctorado, y yo no quería regresarme todavía a Colombia, entonces dije, bueno, hagamos un doctorado. Apliqué a la Universidad de Minnesota, no pasé, porque la Universidad de Minnesota es como la cuna de los constructivistas en relaciones internacionales, no pasé, es muy competido, entonces me fui para Wisconsin, en donde el mejor amigo de Alex Wendt, que es Michael Barnett en esa época, fue mi director de tesis. Y fue la razón por la que me recibieron ahí, porque él quería trabajar conmigo. Es el constructivista de Wisconsin. Ya. Y luego a él lo contratan en Minnesota y es se cuando va me para voy allá. para Minnesota. Y cuando llego a Minnesota, está ahí una mujer que fue la que terminó siendo mi directora de tesis, que es Catherine Seeking, porque ella, además de ser constructivista, era especialista en América Latina. Okay. Entonces, me acuerdo el día que me abrió su oficina, ella se educó y su caso de estudio más importante es Argentina, entonces me abrió su oficina y me habló un español porteño que me dejó como con la boca abierta, y esta señora, ¿de dónde salió? Me la imaginaba regringuísima, y ese fue el comienzo de una relación fantástica de trabajo con ella también. Chévere. Pregunta, ¿este libro sobre la teoría social de la política internacional es lo que hablas del constructivismo? Sí, exactamente. Eso es el constructivismo. Fue como el primer libro de teoría social de relaciones internacionales en Estados Unidos. Como digo, en Europa eso ya venía moviéndose, pero es la primera vez en Estados Unidos que se abre una discusión sobre el papel de lo social en relaciones internacionales. Y él fue, digamos, parte fundamental de eso. Ya. Bueno, y en el doctorado, entonces ahí, ¿cuál es tu tema de investigación? ¿Cuáles son tus intereses ahí? Yo, digamos, siempre estuve muy interesada en temas de política exterior colombiana y en temas de conflicto armado, obviamente como todos los politólogos de mi generación. Entonces terminé haciendo el sospechoso usual, que es internacionalización del conflicto armado. Que era muy interesante porque había muy poco escrito en esa época, siempre había mucha literatura sobre conflicto armado y mucha literatura sobre política exterior, pero la intersección había muy poco. A Catherine le gustó el tema y le pareció interesante, pero me dijo, no te vas a volver colombianista, entonces necesitas hacer una cosa comparada. Y terminé haciendo el trabajo, una comparación del proceso de internacionalización del conflicto armado en momentos de paz y momentos de guerra, una comparación entre Colombia, El Salvador y Guatemala. Ok.
Pregunta, ¿por qué no le interesaba que te volvieras colombianista? ¿Como que cerraba mucho la mirada o qué? Por una razón fundamental, y es que si uno escribe en Estados Unidos una tesis solamente sobre Colombia, no consigue puesto después como Claro, profesor. ok. Entonces, y ellos tenían todos la esperanza de que yo me quedara en Estados Unidos, cosa que claramente No no pasó. Pero ellos, digamos, la apuesta era hacerlo a uno competitivo en el mercado laboral de Claro, Estados Unidos. ok. Tengo acá que tú haces el doctorado, terminas en 2010, pero antes tengo una fecha importante sobre la que te quiero preguntar, y es que fuiste una de las 7 miembros de la misión de política exterior convocada por el gobierno de entonces, que asumo que es el de Uribe, Sí. entre 2009 y 2010. ¿Cómo terminaste ahí? Esa misión, en ese momento estaba de canciller Jaime Bermúdez, Sí. que también es egresado de la universidad. Y yo lo conocí a él porque mi tesis de pregrado fue una tesis sobre opinión pública y política exterior. Y Jaime era, en ese entonces, trabajaba muchos temas de opinión pública también. Entonces, alguien en esa época en la que yo estaba escribiendo mi tesis de pregrado me dijo, usted tiene que buscar a Jaime Bermúdez y hablar con él porque él le puede echar una mano. Y me acuerdo que él, muy generoso como siempre, me dio una reunión larguísima en la que discutimos muchas cosas, me comentó borradores y demás, entonces lo conocía desde ese momento. La misión de política exterior es una iniciativa que parte de Jaime entonces, cuando era canciller, y en esa misión, digamos, en el proceso inicial de articulación de esa misión también estaba Juan Tocatlián. Entonces ellos tenían la idea de que fuera una cosa en donde participaran académicos, políticos, pero familiarizados con los temas internacionales y que fuera diversa política e ideológicamente. Y entonces la armaron, los académicos éramos Socorro Ramírez, que venía pues como de representación de la Universidad Pública, de la Nacional, yo, que acababa de empezar a ser profesora acá en Los Andes, de hecho la llamada de Jaime Bermúdez me llega a la oficina de los estudiantes de doctorado en Minnesota, que ¿sí? fue un poco raro, sí, o sea, como que alguien levantó el teléfono y dijo, Sandra, la necesitan, y dije, ¿qué es esta cosa tan absurda? Y estaba Juan Tocatlián, nosotros éramos los 3 académicos, estaba Gustavo Bell, Hernando José Gómez, que fue uno de los negociadores del TLC con Estados Unidos, Mauricio Reina, y se me puede estar escapando a alguien ahora, Álvaro Tirado, Mejía, creo que eso era, sí, creo que esos éramos. Entonces, fue un ejercicio muy interesante de pensarse la política exterior en el largo plazo, hacer un análisis de la situación en la que estaba en el sistema internacional y las oportunidades que ofrecía para el proceso de inserción internacional. Ok, chévere. Yo obviamente era el pet, era la mascota de la misión porque todos ya eran académicos súper consolidados y yo estaba en proceso de terminar mi doctorado y apenas había empezado a trabajar acá en la universidad. ¿Y recuerdas en ese momento cuáles eran como las perspectivas o las consejos o como para de la misión para el gobierno? Sí, muy bien, entre otras cosas porque se hicieron realidad muchos de ellos después. Uno, por ejemplo, era que si queríamos salirnos de esta cosa de ser el ojo del huracán y queríamos construir una política exterior mucho más proactiva y por la positiva, teníamos que explotar un poco más en la definición de nuestro rol internacional temas como la biodiversidad. Desde ese entonces Desde ya ese estaban hablando de entonces, eso. que me acuerdo mucho que Manuel Rodríguez escribió un paper sobre eso y dijo, ese es, o sea, si uno quiere un recurso positivo para hacer política exterior, ese es el que es. Otra cosa que dijimos es esta discusión sobre nuestra política exterior y los derechos humanos tiene que ser una discusión que pase por hablar con las ONGs nacionales e internacionales de otra forma. No podemos seguir, digamos, pensando y diciendo que todo lo que dicen las ONGs es falso o que las ONGs están todas aliadas con la guerrilla, que era el discurso de la época. Esto tiene que ser una conversación distinta, que creo que es una cosa que cambió con la administración Santos y después volvió a cambiar todavía más con la actual administración de Petro. Siempre dijimos que necesitábamos más información y más discusión nacional sobre los temas internacionales, que viendo el tipo de discusión que tenemos hoy, no sé si es un caso de tener mucho cuidado con lo que uno desea, pero bueno, es una discusión más amplia. Claro. Bueno, entonces ahí sí te devuelves a los Andes y aterrizas como profesora del Departamento de Ciencia Política. Así es. ¿Sí? ¿Cómo fue esa de vuelta?
Yo estaba todavía en el proceso de escribir mi proyecto de tesis, o sea, ni siquiera había empezado a escribir la tesis doctoral y Gary Hoskin, en ese momento que era profesor y que en paz descanse hoy, a quien quise muchísimo, profesor, era el director del Departamento de Ciencia Política en ese momento, me dijo, vamos a abrir un concurso para contratar a un profesor de Relaciones Internacionales. Me dijo, ¿por qué no se presenta? Le dije, pero, o sea, acabo de empezar a escribir la tesis, o sea, ni siquiera he empezado a escribir la tesis. Le dije, donde me llegue a presentar no voy a acabar. Y mi gran temor era convertirme en la candidata a doctorado eterna, que dije, esto no me puede pasar. Entonces le dije, yo creo que es demasiado pronto. Hablé con Catherine y me dijo, tal vez es muy pronto, pero a ver, mira a ver cómo puedes negociar cosas, de pronto participar ya e irte después, alguna cosa de ese tipo. Hablé con Michael Barnett y me dijo, ni de fundas, ¿para qué se va a poner a aplicar? Usted se va a conseguir un puesto súper fácil acá. No le gustó ni cinco la idea. Entonces, después de hablar con mucha gente, decidí aplicar y me gané el concurso. Un concurso que fue competido ya en la época. A pesar de que no habíamos muchos, había gente muy, muy, muy buena en digamos, en esa tanda. Y ya me lo gané y llegué. Y pudiste sin negociar, doctorado. sin el doctorado. Sí. Sí, claro, llegué como profesora asistente, todavía sin doctorado, y negocié con la facultad. En ese entonces, Karl Langebeck, que fue muy generoso conmigo, me dijo, claro, empiece y luego le doy un tiempo para que se devuelva y se siente a escribir y termine esa cosa. Y terminé. No me demoré tanto, en realidad, no fue tan dramático como me hubiera imaginado. Bueno, siguiendo en el tiempo, en 2015 te nombran decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Tadeo. Sí. De nuevo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué pasó? Sí. Esto fue Karl Langebeck otra vez, siendo vicerrector. Me dijo que habían llamado de la Tadeo a la universidad, habían llamado también al rector de acá en ese entonces, a Pablo Navas, y les dijeron, oiga, estamos en el proceso de formación de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿será que nos pueden prestar a alguien que construya la Facultad de Ciencias Sociales? Como un jugador de fútbol me prestaron. Sí. Me prestaron por 3 años, construí la facultad. Porque la facultad no existía en ese momento. Existía, pero todavía era como, porque en la Tadeo pasó lo que pasa en casi todas las universidades al comienzo, y es que arman muchos programas de pregrado, pero la organización administrativa es muy tenue. Entonces ya habían construido, Jorge Orlando Melo había estado como decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ya había algo de estructura, pero necesitaban como una cosa más organizada, ¿no? Y necesitaban como más personalidad para la facultad. Entonces Cecilia María Vélez ellos, o sea, Pablo Navas y Karl Langebeck me recomendaron, yo fui y hablé con Cecilia María y me contrataron por esos 3 años, que fue una experiencia administrativa en lo académico interesante, digamos, interesante, pero a mí el trabajo administrativo académico no me enloquece. Aprendí mucho, pero no debería decir eso porque en algún momento seguramente me va a tocar y es mejor que me calle, pero it is what it is. It is what it is. Bueno, quiero hacer un paréntesis, Sandra, y preguntarte ¿cuál es la distinción que uno haría entre relaciones internacionales y geopolítica? Porque, claro, estamos hablando en el 2026, donde la geopolítica ha estado ahora como en el centro de la opinión pública. Sí. Ya podemos hablar de eso más específicamente, pero ¿cuál distinción harías tú? Sí. ¿Por qué prefiere uno? Te digo, mira, y si quieres poner la pregunta más difícil después, ¿y cuál es la diferencia entre todo eso y los estudios globales? O sea, hay montones de denominaciones de esta cosa, y hay unos intentos, y los estudiantes todo el tiempo preguntan eso, ¿no? Pero usted, ¿por qué es internacionalista y nosotros profesionales en estudios globales? Y es como, uy. Hay unas distinciones que son importantes. Por ejemplo, las relaciones internacionales durante mucho tiempo le prestaron mucha atención al Estado. Ya se han diversificado más. Los de estudios globales dicen, y relaciones internacionales son solo los estados, nosotros en cambio nos preocupamos de otras cosas. No sé, yo creo que hay relaciones internacionales contemporáneas que le ponen atención a otros actores. Como que entonces, pueden ser multinacionales, ONGs internacionales, sociedad civil organizada a nivel internacional. Por ejemplo, los constructivistas, lo que hace Catherine Seeking es estudiar las ONGs de derechos humanos internacionales. Entonces,
o sea, eso ha pasado. Yo a veces creo que muchas de esas distinciones son como medio arbitrarias. Y te confieso que no me gusta pararles muchas bolas, porque siempre les digo a mis estudiantes, o sea, olvídense de esas líneas divisorias, lo suyo es encontrar un problema interesante, un problema como de la vida real, del mundo interesante, e intentar resolverlo con la mayor cantidad de herramientas que tenga a su disposición. Entonces, si puede viajar a otras disciplinas, si puede transgredir esas líneas y no dejarse meter en una sola casilla, va a tener muchas más herramientas para contestarse preguntas interesantes y para resolver problemas interesantes. Siempre, cuando me acuerdo el primer día que estaba en el doctorado, yo escuchaba a mis compañeros del doctorado, que éramos como 7, y todos tenían unas identificaciones identitarias, una locura, o sea, era como primer día del doctorado, yo soy fulano de tal y soy cuantitativo y soy racionalista y soy no sé qué, una cantidad de epítetos que decía miércoles, o sea, yo no, a estas alturas del paseo te confieso que yo no tengo ni idea de qué soy en esos términos y me siento muy tranquila de tener esa incertidumbre. ¿En qué bando Sí, sí, sí. No, yo no milito en la academia, yo milito por fuera de la academia, pero adentro no. Bueno, esta pregunta que viene tiene que ver más o menos con eso y es que avanzan los años y pasa el acuerdo de paz del gobierno colombiano con las FARC, sobre el que también tú has escrito artículos. Llega el gobierno de Iván Duque y se amplía, digamos, el malestar social frente al estado de cosas que parece que ya no tienen cabida. Y revienta el estallido social entre 2019 y 2021. Tú te vuelves muy activa en la discusión pública de esos eventos y, de hecho, publicas el libro A Parar para Avanzar. ¿Cómo es que una internacionalista termina interesada en estos temas del paro nacional? Eh, yo creo que hay dos explicaciones fundamentales. La estructural es que yo siempre he tenido como una carrera muy guiada por la coyuntura. A mí, o sea, a mí me arrastra muy fácilmente la coyuntura y el debate nacional y digamos lo que pasa en el país. O sea, yo no critico ni mucho menos a la gente que hace academia apartada de eso, porque también tiene que haber formas de conocimiento que se separen de eso y que son muy importantes, pero yo no puedo hacer eso. Es como un rasgo de la personalidad, digamos, yo tengo que estar como conectada con lo que está pasando, tengo que estar oyendo noticias, tengo que estar como ahí. Y de pronto por ahí es que surge mi interés en la política. Y de otro lado, en ese momento, digamos que sí pasa una cosa particular y es que cuando estaban teniendo lugar estas marchas, yo tomé la decisión, estaba almorzando por ahí en el centro, siempre he vivido en el centro, y estaba almorzando con mi mamá, me acuerdo perfectamente, y vimos pasar la marcha un sábado y dijimos, hombre, vamos a ver, ¿no? Y a mirar cómo se desenvuelve la cosa, una marcha con niños, familias, porque era sábado, ¿no? Era como más celebratoria que otra cosa. Y ese fue el día que asesinaron a Dylan Cruz. Y yo estaba básicamente en el sitio. Entonces, a mí eso me impactó mucho, ¿ves? Y sentí que, claro, las relaciones internacionales importantísimas y todo lo que quieras, pero yo no me podía apartar del hecho que había estado ahí y que había visto eso. Y sumado a que muchos de nuestros estudiantes también participaron en esas movilizaciones y pues estaban poniendo en riesgo y demás, no sé, me arrastró el asunto, hice uso de la política comparada que aprendí y de movimientos sociales que aprendí en el doctorado. Yo hice relaciones internacionales y política comparada como mis dos áreas de énfasis, y decidí escribir una cosa que oscilara entre una historia humana de los estudiantes que estaban participando en esas marchas y un poco de análisis sobre lo que conocía de movimientos sociales, y así salió ese libro, de donde también salió una relación que yo aprecio mucho, que es la relación con Jennifer Pedraza, a quien entrevisté en ese libro, un estudiante mío, Juan Lombo, que también ha estado trabajando mucho en estos temas, también me dio una entrevista. Digamos, ahí hay un trabajo que no es desde ningún punto de vista una cosa hiperacadémica, pero sí algo que yo sentí que estaba como en necesidad y en obligación de hacer en ese momento. Ok. Mencionaste un tema que es el de la coyuntura como un movilizador de tus intereses. Y entonces la siguiente pregunta es sobre esa faceta tuya como opinadora pública. ¿Cómo nació ese interés en posicionarte también, no solo como una académica, sino como una académica que
está reaccionando y comentando la discusión nacional e internacional. Como en el caso del doctorado, tampoco fue una decisión explícita de mi parte. Cuando yo llegué a Colombia, empezó el tira y afloje entre Uribe y Chávez, la tensión de la relación con Venezuela, y pues me empezaron a llamar. Y yo contestaba, digamos, ¿no? O sea, ¿usted cómo interpreta esto? ¿Qué entiende por esto? No sé qué. Y yo contestaba, y algunos de mis colegas me decían, mucho cuidado, porque los periodistas siempre tergiversan lo que uno dice. Otros me decían, está hablando demasiado, no hable tanto. Pero la verdad es que con el paso del tiempo fui descubriendo que yo tenía como una destreza para eso. No me tergiversaba porque hablaba corto. Entonces encontré que el truco es no hablar demasiado largo para que no te editen y no te transformen. Y entendí que me comunicaba bien, ¿sí? Que la gente cuando yo hablaba me entendía lo que estaba diciendo, hacía como una labor que yo siempre he calificado como de traducción, ¿no? Es toda esta cosa académica, necesito ponerla en un lenguaje que a la gente le resuene y que le ayude a entender lo que está pasando. Y eso se fue transformando, digamos, o sea, empecé dando entrevistas, terminé como panelista de Blue, no sé qué, o sea, eso fue tomando distintos giros, o sea, hasta llegué a presentar un noticiero, digamos, han pasado muchas cosas por ese lado y digamos que parte de lo que siempre me ha motivado a hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, lo de la presentación del noticiero, es como una necesidad que siempre tengo de andar explorando cosas que se constituyan en retos, ¿no? Como esta cosa yo nunca la he hecho, quiero intentar a ver si la puedo hacer y qué puedo aprender de eso. Y esas cosas también me ayudan a mejorar la destreza comunicativa. Por ejemplo, en ese noticiero me hicieron miles de clases de manejo de voz y de expresión que después me resultaron súper útiles en clase incluso. Claro. Entonces, como que siento que me gusta moverme en lugares que me generan incomodidad, porque solamente de esa incomodidad como que siento que puedo aprender. Ok. Supongo que también le encuentras placer a eso, pues hay un gusto. Mucho, muchísimo. La incomodidad me genera un placer enorme. Yo no sé por qué, es como esta sensación de estar como en un lugar que no conozco, con gente que no conozco y tratando de hacer cosas que no estoy segura si puedo hacer o no puedo hacer, a mí me encanta. A mí eso me hace sentir que estoy creciendo, me hace sentir que me estoy expandiendo, que me está cambiando la forma en la que pienso, y me gusta estar constantemente expuesta a cosas que no conozco. Eso me encanta. ¿Y eso de alguna manera ha servido como de retroalimentación para tu trabajo en el campo de las relaciones internacionales? Sí, muchísimo, porque además me pasa una cosa, y es que además de hablar con colegas académicos, yo hablo mucho con gente del campo de las relaciones internacionales por fuera, con diplomáticos, con gente que trabaja en el sector privado y que hace cosas de relaciones internacionales. O sea, tengo una oportunidad enorme, y es que hablo con mucha gente. Claro. Y aprendo muchísimas cosas. Por eso es que también a veces me gusta saltar como a la política o al sector público, porque siento que aprendo un montón de cosas y como que llego a clase y digo, uy, esto es un ejemplo perfecto de esta vaina, y puedo ilustrar mucho más los argumentos, no sé, o sea, yo siento que ese movimiento constante me hace, como te digo, crecer mucho, y yo siento que yo soy mejor politóloga gracias a eso. Ya. Mencionaste en el final de tu respuesta una cosa que te la pregunto explícitamente, que es el paso también a la política, que lo das en el 2022, si no estoy mal, sí, con el nuevo liberalismo. Pero bueno, luego llegas a la alcaldía como alta consejera de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Bogotá. ¿Ese paso a la política tiene que ver con esto? ¿Por qué se da? Sí, sin duda. Yo decía cuando estábamos en la campaña al Senado, yo le decía a todo el mundo, una campaña al Senado para un politólogo es como Disneyland. Es increíble, o sea, todo lo que observa, o sea, las manifestaciones micro de todo son una cosa absolutamente fascinante. Y ver dónde se te quedan cortas las teorías y los argumentos y los conceptos, en dónde se intersectan un montón es una cosa absolutamente fascinante, de un lado. Y de otro lado quería saber si era capaz de hacer eso. Si iba a ser buena haciendo eso, si me iba a gustar o no me iba a gustar. No me gustó.
no me gustó, pero aprendí muchísimo, conocí gente absolutamente fascinante. No sé, de nuevo, yo me siento mejor politóloga gracias a eso. Creo que obviamente también me criticaron muchísimo porque ya sabes que a los académicos esa deslizada hacia la política se las cobran y se las cobran duro. Pero digamos, lo hice con la tranquilidad de que estaba con una gente que yo sabía que era tan honesta como yo necesitaba que fueran para meterme allí. Creo que no lo hubiera hecho con nadie más. Y, y fue una experiencia de verdad muy, muy interesante. Muy. Bueno, tú decías hace poco en una entrevista con Juan David Correa que desde hace 10 años era impensable el nivel de discusión en materia de política internacional y que el debate se ha abierto muchísimo. Sí. ¿Por qué ha pasado eso y cómo lees este momento? Sí, yo creo que eso ha pasado fundamentalmente porque llegó un gobierno de izquierda al poder. Okay. Porque nosotros siempre tuvimos un consenso que uno puede denominar de centro derecha alrededor de lo que debía ser nuestra política exterior, que era esta cosa de que tenía que estar alineada con Estados Unidos y no sé qué, y como lo que Bruce Bagley denominaba el enanismo autoimpuesto, no llamen demasiado la atención, no hagan demasiado proselitismo. Y siempre había como una parte de la izquierda que cuestionaba esa aproximación, pero pues como la izquierda era una fuerza política en las márgenes, nadie le prestaba demasiada atención a eso. Y ahora que son opción de poder claramente, entonces pues llegaron con una propuesta distinta de cómo hacer política exterior y eso necesariamente tenía que generar una conversación. Ahora, eso no quiere decir, uno, que la propuesta sea súper articulada, clara y tremendamente definida. Es incipiente, pues porque hasta ahora están empezando a articularla y eso es perfectamente normal. Dos, tampoco quiere decir que la hayan hecho realidad en términos de política pública. La distancia entre la propuesta y la vida real ha sido grande, pero es el inicio de una conversación que yo creo que es muy interesante. A mí siempre me llamó la atención que esa cosa de estar hiperalineados con Estados Unidos no fuera siquiera un poquito cuestionado. O sea, alguien quiere, yo escribí alguna vez un artículo diciendo, pues por favor, ¿alguien quiere por lo menos evaluar eso? Sí, o sea, como cualquier política pública, uno tiene que mirar si eso ha servido o no ha servido y para qué, y mirar a ver si hay algo que no está funcionando para ajustarlo, pero nosotros nunca evaluamos la política pública en materia internacional, jamás. Entonces se convirtió como en una cosa identitaria, tenemos que estar ahí porque es Estados Unidos y eso tiene que funcionar así siempre y nadie se atreva a tocar eso jamás. Y hoy, con Trump en el poder, ese modelo ya no es un modelo viable. Desde mi punto de vista, no era ideal en el pasado, sirvió para algunas cosas, pero era lejos de ser una política exterior ideal, hoy sí que menos. Entonces, tener esa discusión a mí me parece que es bueno. Claro, si tú me preguntas, yo quisiera que fuera una discusión distinta. ¿Sí? O sea, no me gusta que sea de un lado el nacionalismo reconcentrado y de otro lado la alineación profunda con Estados Unidos. Es como, no, a ver, ¿será que nos podemos poner un poquito más pragmáticos con esta discusión? Me gustarían más lugares grises, más sutilezas, una combinación de principios y pragmatismo un poquito más sofisticada, tal vez menos ideología, ¿no? Todo eso me gustaría, pero yo sé que eso toma tiempo. Ya por lo menos que estemos discutiendo el modelo anterior y que hayamos llegado a la conclusión de que el modelo anterior no va a seguir funcionando. Bueno, todavía hay candidatos que creen que volver al modelo anterior es el ideal, ¿no? De hecho, muchos. Sí. Fatal. Sí. Pero, porque ese modelo ya no sirve. Pero que estemos hablando de eso, a mí me tranquiliza. Ahora, yo siento que la sociedad civil y la academia están mucho más desarrollados en esa discusión que la clase política. Okay. ¿Sí? La clase política está todavía, o sea, es como, ¿cuál es su gran propuesta? No, fusionar el Ministerio de Comercio Exterior con la Cancillería. No, o sea, no puede ser que en medio de un mundo en el que estamos, esa sea la gran propuesta de transformación de la política exterior colombiana. O sea, la clase política todavía está quedadísima.
¿Y sientes que esa discusión se está dando más a nivel de la sociedad civil? Yo creo que hay mucho de la sociedad civil que está en otra página totalmente distinta, entre otras cosas porque la sociedad civil se ha internacionalizado mucho. ¿Sí? La posibilidad de ir, estudiar afuera, trabajar afuera, qué sé yo, es una posibilidad que hoy ya no le compete solamente a las élites de ese país. O sea, hay mucha gente que hace cosas muy interesantes y gracias a eso tenemos diversidad en cocina, en música, en un montón de manifestaciones culturales, y eso es la gente, eso no es la clase política. Entonces, creo que la gente está avanzando mucho más rápido, y la clase política todavía necesita como ponerse al día con el proceso de internacionalización de la sociedad civil. Ya. Vuelvo un poco a los Andes porque tú hoy en día eres profesora asociada del Departamento de Ciencia Política. Y quiero retomar algo que decías ahorita cuando le hablas a tus estudiantes de busquen un problema interesante del mundo real. Sí. Para ti, ¿cuál es el problema interesante que habría que estar mirando en este momento? ¿Y qué es Hay muchísimos. Hay uno, tantos, dos, tantos. Tres. Hay uno que a mí me parece fascinante y es cómo llegamos a este punto de deterioro tan grande del orden liberal internacional. Y lo digo porque además yo soy de la generación de gente que vivió la parte más resplandeciente y más impresionante del orden liberal internacional. O sea, yo viví en el Estados Unidos de Barack Obama. Si me entiendes, ese es el punto máximo y además es el inicio del declive de ese orden. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Claro, ahí hay montones de literatura y explicaciones, pero yo, o sea, estoy lejos de estar satisfecha con todas las explicaciones. Hubo movimientos culturales, políticos, no sé qué, pero tiene que haber algo estructural, una combinación de factores estructural que explique por qué estamos en el mundo de Trump hoy. Y qué es lo que hace que ese mundo de Trump hoy sea tan distinto al Trump 1 que vimos. ¿Cuál es el movimiento que ha habido ahí? Creo que hay grandes preguntas también y sobre todo hacia el futuro sobre el papel que juegan países como Colombia en el escenario internacional. Yo creo que eso está muy cerca de cambiar. Creo que hay preguntas muy interesantes sobre el papel del derecho internacional. Nosotros siempre, a uno en la clase de política exterior colombiana siempre le decían, uno de los principios fundamentales de la política exterior colombiana es que ha estado toda la vida alineada con el derecho internacional. René Urueña, un profe de derecho, tiene un texto magnífico que yo siempre pongo en mis clases en el que dice, eso es medio carreta, ¿sí? Y además, añado yo, no sé si sea tan deseable tener una política exterior así de alineada con el derecho internacional. De hecho, nadie tiene una política exterior así, porque es riesgoso. Claro. Por eso siempre hablo de una combinación de principios con pragmatismo. Sí. ¿Cómo construir esa combinación? ¿Cuáles son las guías que uno tiene que tener en el largo plazo para construir una política exterior medianamente exitosa? El otro problema que a mí me parece fascinante es el tema institucional en materia internacional. ¿Cuál es el arreglo institucional que produce éxito en materia de inserción internacional? Nosotros somos expertos en lo que no produce éxito en materia institucional, pero ¿cuáles son los diseños que tenemos a nuestra disposición para efectos de toda esta discusión sobre carrera diplomática y demás? No, o sea, me podría quedar sentada todo el día, porque es que en materia internacional lo que ha pasado en los últimos años es una proliferación absolutamente magnífica, digamos, preocupante, pero magnífica desde el punto de vista académico de problemas para estudiar. Sí, solo una cosita sobre lo del orden, la caída del orden o la desintegración del orden internacional liberal. Para ti, ¿qué intuiciones tienes? Hace poco hablábamos con unos colegas sobre cómo igual se habla, digamos, en un lenguaje no académico, pero digamos el fin del imperio norteamericano, ¿no? Sí. Para ti tiene que ver con eso, con un desmoronamiento ya de una manera de la Pax Americana que llamaban. Hay una cosa muy interesante en el análisis internacional, y es que hay dos lugares como permanentes de análisis, que eso tiene que tener una explicación entre psicológica e internacional, y es que siempre, desde que yo me conozco, hemos estado frente a dos argumentos. Uno, que Estados Unidos está en declive, y dos, que las organizaciones internacionales no sirven para nada. Siempre desde que siempre, toda la vida. Yeah. Entonces, es una cosa un poco chistosa porque es como,
No sé, o sea, ahí tiene que haber algo, porque claro, si uno mira las organizaciones internacionales, por supuesto, digamos, o sea, crisis ha habido y demás, pero todo el mundo dice ahora, no, la crisis ahora sí Ahora es sí en es en serio, serio. es como, toda la vida ha estado en serio. Y sobre el declive del poder de Estados Unidos, también yo en eso creo que hay mucho de pensar con el deseo, ¿no? Yo no estoy segura de que estemos ante una cosa como inevitable de caída del imperio. Yo no estoy segura de eso. Y tampoco estoy segura, hay unos académicos que dicen como con mucha certeza, esto es un proceso, el mismo Juan Tocatlián lo dice, el poder internacional está transitando de occidente hacia oriente. No estoy segura de que eso sea un hecho. No estoy segura ni de que sea un hecho, ni de que sea inevitable, ni de que sea reversible. Yo prefiero hablar de este sistema internacional como un sistema internacional en transición. ¿Hacia qué? Ni idea. Siempre lo comparo con el sistema internacional de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es cuando empieza el declive del Reino Unido, del Imperio Británico, y empieza el surgimiento de Estados Unidos, que en ese momento todo el mundo se preguntaba, ¿y Estados Unidos qué onda? ¿No? ¿Para dónde va? ¿Qué quiere hacer? ¿Será que sí quiere ser el gran poder o será que no? Ellos mismos no habían resuelto su debate entre aislacionismo e internacionalismo. Entonces había unas grandísimas preguntas sobre qué era lo que seguía. Preguntas que, entre otras cosas, mal contestadas fueron las que nos llevaron a perder a Panamá, porque Colombia como que en ese escenario dijo, bueno, voy a jugar a todas las bandas simultáneamente a ver qué saco de esto, porque como no hay nada definido y por estar jugando a todas las bandas al mismo tiempo fue lo que nos pasó. Hoy yo creo que es un escenario en el que uno tiene que jugar con mucha cautela, porque la incertidumbre sobre lo que va a pasar es enorme. Siempre les digo a mis estudiantes, en la década de los 90, todo el mundo decía que el gran actor internacional y la gran potencia del futuro iba a ser Japón. Wow. O sea, Un poco desvirtuado. pero un toque. ¿Y de China Sí. se hablaba? En esa época todavía no. Okay. En esa época todavía no, pero lo digo para llamar a la cautela en el análisis, ¿ves? Porque la gente que me dice a mí, no, China es la siguiente gran potencia del sistema internacional, no estoy tan segura. Okay. Porque además no estoy ni siquiera tan segura de que ese sea el plan de ellos. Ok. Bueno, chévere. Dejemos ahí en punta. Una última pregunta que le hacemos a las invitadas y los invitados, Sandra, es ¿cuál es tu lugar favorito de la universidad? ¿Cuál es mi lugar favorito? Ay, esa es una gran pregunta. La terracita del Mario La Serna. La terracita no, la terrazota. La que queda al lado del salón de reuniones de la Facultad de Ingeniería. ¿Queda en el último piso? ¿Hacia Monserrate? No, da hacia acá, hacia Ajá. toda la ciudad. Ya. De hecho, tiene una vista muy parecida a la terraza de este edificio nuevo, ¿cómo es que se llama? El C. El C. Ajá. Que esa terraza también es una terraza linda. Ya. Y la terraza de la Facultad de Medicina. Las terrazas. Sí, esas son las favoritas. Me fascinan. Creo que es como un espacio de silencio súper bonito y muy verde, que es lo que me encanta de esta universidad. Bueno, Sandra Borda, muchas gracias por este tiempo y por esta conversación. No, con mucho gusto, un placer. Bueno, y a ustedes síganos en otro episodio más de Historias Uniandinas. Nos vemos próximamente. Chao.